Queremos profundizar los alcances que se han conocido en medio de el anuncio de una acusación constitucional en contra de un ministro de la Corte Suprema, particularmente Jean-Pierre Matus. Queremos ahondar en este tema. Vamos a tomar contacto con el abogado Francisco Leturi, abogado de la Universidad Católica, experto en transparencia. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya hablábamos de uno de los aspectos que más llamó la atención, ¿no es cierto?, en este segundo día de audiencia que tenía que ver con Sebastián Sichel, y ahora nos vamos a centrar en el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien habría recibido 14 millones de pesos a través de un cheque por parte de Luis Hermosilla, plata que venían directamente de Facto para pagar y ayudar en la defensa del exministro Andrés Chadwick. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Tenía conocimiento? ¿Lo sorprendió? ¿Cómo lo ve? Mira, antes de comenzar, te quisiera decir que creo que hemos exagerado un poquito en el nivel de influencia y la importancia de Luis Hermosilla como abogado de la élite, de los grupos económicos, este vínculo entre política, etcétera. Si bien era una persona que era conocida, no era, o sea, el hecho de haber sido socio del exministro de Interior, Andrés Chadwick, no lo convierte en absoluto en un abogado con el poder que se piensa que tenía. De hecho, trata de ubicar a Sebastián Sichel para conseguir un crédito y le va mal. Ahora está bicicleteando platas porque le faltaba, haciendo... O sea, yo llevo 30 años ejerciendo la profesión. Muchas veces escuché hablar de él, la mayoría de las veces escuché hablar bastante mal de él. Y los grandes grupos económicos, las grandes operaciones, no estaban en sus manos. Hoy día, por supuesto, está a la palestra, no, todo lo que ha salido es muy reprochable, pero no me parece ni que haya sido una persona ni que perteneciera a las élites, ni que haya tenido la influencia que hoy día se le está, que Sí, tendemos a pensar por los hechos que están sucediendo. entiendo el punto, Francisco, pero, por ejemplo, si uno ve las personas que ha representado, son la élite política de nuestro país y de manera transversal, ¿no? Parte de ella. Defendió a Crispi, que es del actual gobierno, defendió al Sí, por supuesto, exministro no, del sí. Interior de Sebastián Piñera de una acusación constitucional, aparece vinculado al nombramiento de ministros de la Corte Suprema. ¿No le parece que es lo No, suficientemente influyente? por cierto que sí, por cierto que sí. Lo que quiero decir es que, y no quiero tampoco bajar el perfil de lo que está pasando, sino que no todos los casos estaban en sus manos, no todos los nombramientos, no todas las decisiones. Había gente que le creía, había mucha más gente que no le creía, y bueno, funcionaba, pero mira, si las instituciones no funcionaran, tenemos muchos problemas en Chile, pero si tuviera tanta influencia y tanto poder, no estaría en la situación en la que está en estos momentos y probablemente en pocos días va a ir a prisión preventiva. Sí, es muy probable que eso pase. Ahora, Ujú. dicho eso, ya hemos visto, bueno, y nombrado varios de los personajes que aparecen vinculados en estas conversaciones. Todos los días se va destapando una nueva olla, aparecen nuevos vínculos. En este caso en particular, ¿qué tan grave es lo que pasa con el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema, ¿no es cierto?, a quien se le hace un pago de 14 millones de pesos cuando él era abogado y meses después aparece como ministro de la Corte Suprema? A ver, con la información que tenemos a mí no me parece particularmente grave. Los abogados, Jean-Pierre Mato es un profesor bastante conocido, bastante de renombre, había tenido muchas actuaciones relevantes y que le hayan contratado un informe en derecho o le hayan pagado alguna cosa no me parece nada muy sorprendente. Sería bueno y sería positivo para él y para todos que se aclarara por qué fue ese monto. Qué fue el trabajo que se le encargó, pero el solo hecho de que haya habido un pago, que haya habido un contrato, que haya, por supuesto, Jean-Pierre Matos tenía clientes y hacía trabajos y vivía de ejercer la profesión, no me parece particularmente, no me parece ni siquiera llamativo. Y tampoco me extraña que aquí estamos en una época preeleccionaria y que a veces los políticos sobrereaccionan o reaccionan como una verdadera jauría, sobre reaccionan frente a cosas que yo creo que con los antecedentes que tenemos, con los antecedentes que han salido, no veo yo particularmente sobre ese punto. Ajá, Otra pero cosa es que después aparezcan más informaciones, que aparezcan más chats, que aparezcan más filtraciones y tengamos una situación de otra naturaleza. sí. Pero que haya hecho un trabajo profesional por sí mismo no No, me tal parece vez llamativo. ese hecho en particular no, ¿no es cierto? Lo más lógico es que a alguien se le pague cuando realiza un determinado trabajo, pero aquí no hay una falta a la verdad desde el minuto en que el
actual ministro de la Corte Suprema niega que haya habido conversaciones cuando hay evidencias de que sí las hubo. Así lo ha publicado incluso CIPER Chile, ¿no? De estas conversaciones, él dice que nunca hubo ningún tipo de comunicación. ¿No le parece particularmente grave ese hecho que él niegue conversaciones que sí existieron? Mira, lo que él negó fueron los primeros pantallazos que se filtraron en la prensa y él dice esos pantallazos yo no se los mandé a Hermosilla. Creo que hay varias personas que están en la misma situación que dicen que algunos de los pantallazos que han sido filtrados no están en el teléfono de Hermosilla, que es muy distinto a decir yo nunca hablé con él o nunca me comuniqué con él. Sería muy importante aclararlo, porque o está cometiendo un grave error o nos han mantenido desinformados a toda la población, de alguna manera, a toda la comunidad, que estamos súper pendientes de esto y bastante choqueados por lo que está pasando, o el ministro Matus está con algún problema en sus recuerdos, pero a De mí memoria. Pero, Francisco, ¿es me posible? gustaría, creo que es un punto que es muy importante que se aclare, porque él ha insistido en forma pertinaz que ese pantallazo no estaba en el teléfono de Luis Hermosilla y creo que sería muy bueno y muy importante que el Ministerio Público, la Fiscalía, quien fuese que fuese, aclarase y dijese sí o no, porque la acusación que está haciendo también Jean-Pierre Matus es muy grave y muy significativa. Está Sí. diciendo la filtración, o sea, está diciendo Alguien todo está el mintiendo, país eso está ha estado claro. engañado porque se le ha dicho una cosa que no es verdad y eso hay que aclararlo, ojalá lo antes posible. Sí, porque aquí hay alguien que está faltando a la verdad. El tema es Hay alguien que está mintiendo saber o quién, alguien que está muy equivocado. porque además, Sería muy bueno, bueno aclararlo. coincide con que el ministro Matus está ausente actualmente porque presentó una licencia médica. Hay incluso algunos parlamentarios que están pidiendo una acusación constitucional en su contra. ¿Qué tan grave es esto? ¿Podría llegar a aplicarse? Y hay otro punto que plantea usted, Francisco, que a mí no me parece que pueda estar tan lejos uno de otro, que es el momento en cuando ocurre esto. Porque si bien a él se le encarga un trabajo, hacer una gestión, y por eso se le habrían pagado 14 millones de pesos, pero esa gestión es en favor de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior de la época. Y meses después, ese mismo abogado, en ese minuto, luego es nombrado como presidente, como integrante como ministro de la Corte Suprema. ¿Le parece a usted que están tan lejanos esos No, dos hechos? estoy completamente de acuerdo que hubiese sido mucho más pertinente que él al momento de ser nombrado hubiese dicho, mira, yo en el último tiempo estuve asesorando al gobierno, estuve ayudando al ministro Andrés Chadwick, aunque no sea en mi posición política, porque puede hacer como que se estaba acercando, estaba coqueteando, estaba haciéndose el lindo, como decimos en Chile, estaba haciendo gestiones para abuenarse con quienes podían eventualmente nombrarlo. Y eso... No hay ningún problema en hacerlo. Lo malo y lo grave, lo que genera desconfianza, es no transparentarlo, es no mostrarlo. Yo, por ejemplo, el ministro Matus no lo conozco, nunca lo he saludado en la vida. Lo he leído como académico y cosas por el estilo. Así que estoy hablando con completa independencia de criterio. Sí. Entiendo que la licencia, si bien siempre tenemos en Chile esta mala costumbre que la gente cuando está en problemas tira Presenta licencia, según licencia. lo que leí en la No, es prensa, por era una fractura de fractura de peroné en este peroné, caso. que es algo, Exacto. no es la típica licencia trucha que hay en Chile. Una fractura de peroné es algo demostrable. Pero bueno, si todas esas cosas se aclaran y se muestran, vamos a estar un poquito más tranquilos. Pero Ahora, concuerdo contigo que hubiese sido mucho mejor que hubiese mostrado todas las cartas y antes que lo nombraran decir, mira, yo efectivamente he estado echándole una manito a alguien que es muy cercano a la persona que me va a nombrar. Hubiese sido mucho mejor y ojalá que empiecen a hacer así las cosas hacia el futuro. claro, porque aquí cuando uno habla de la independencia de los poderes del Estado, no se lo pregunto a usted como experto en transparencia. Bueno, tanta independencia no hay cuando un poder del Estado nombra a los integrantes de otros, ¿no? Que estamos hablando aquí que fue el gobierno de Sebastián Piñera cuando es nombrado quien es hoy ministro de la Corte Suprema y que está sumamente cuestionado. Tal vez habría que ver o revisar la ¿Mm? forma en cómo son nombrados los ministros No, de la Corte, ¿no? tenemos un tema súper pendiente y los requietes sabemos de cuáles son, que hay un problema en los nombramientos. Eso es clarísimo y no sé por qué no se avanza, porque estaba en el proyecto constitucional 1, el proyecto constitucional 2. Eso el gobierno podría mandar un proyecto de ley o de reforma constitucional con suma urgencia, discusión inmediata y en una semana tenemos el tema resuelto. Pero hay un punto, eso sí que te quisiera comentar. Ujú. Cuando alguien es nombrado en un cargo, sobre todo en un cargo donde es prácticamente indestituible, como un ministro de la Corte Suprema,
en general toman mucha autonomía. O sea, generalmente lo que sucede es al revés. Es, mira, me nombraste, pero ya me nombraste, ya no te debo nada, Ah, tengo el cargo en propiedad y desde ahí hay efectivamente bastante autonomía. No es que lo tengan que renovar todos los años o que si lo evalúan mal lo sacan. No es que tenga que portarse bien. O portarse como quiere el gobierno para que lo saque. Una vez que lo nombran, o sea, toda la magia está en el tiempo previo, en hacerte el ahí es lindo, el cuando se hace el simpático, lobby, el digamos, agradable para que te nombren. al momento del nombramiento. Lo hemos visto hasta, hasta Al cuando momento se del nombran a los nombramiento. fiscales O sea, nacionales también, ¿no? y eso es lo que tú señalabas que hace más cuestionable o reprochable el hecho de que no se haya conocido la información de que había estado ayudando al gobierno, el ex ministro del Interior, en su defensa. Porque claramente estaban de alguna manera en un cierto coqueteo, pero no significa que una vez Sí. que lo nombran, sobre todo que además sabemos que es de ideas políticas distintas, etcétera, una vez que lo nombran, lo que generalmente hacen esas personas es, mira, muchas gracias, ya me nombraste, No, bye claro. bye, no te Ahora, contesto el si le teléfono toca nunca. investigar a una de las personas que lo nombró, de seguro también no es el mismo trato que alguien alguna persona desconocida. Francisco, finalmente, Sería, por lo mismo sería mucho, para evitar esa suspicacia, sería mucho sí. mejor haber sabido estas cosas de antes, porque claro, si me toca investigar a una persona a la que ayudé o que me giró un cheque o algo por el estilo, lo normal es que esa persona se abstenga Claro. y no participe. Pero bueno, eso tienen que abrir más sus cartas, mostrar cuáles eran sus clientes, mostrar con quiénes trabajaban, de qué Transparencia. vivían. Sí. Eso es algo que está pendiente y que sería súper importante, sobre todo en el caso de los abogados integrantes de la Finalmente, Suprema. para terminar, Francisco, ¿cómo definiría a usted a Luis Hermosilla? ¿Quién es para usted Luis Hermosilla? Se ha definido como un importante abogado de la plaza, es muy influyente, la Fiscalía lo nombra un consejero delictivo. ¿Quién es para usted con lo que conocemos? Mira, Luis Hermosilla es un abogado que proviene de una familia de abogados. Su padre era un abogado bastante famoso, era militante del Partido Comunista, de bastante patrimonio, un gran coleccionista de arte. Él se cría en ese ambiente. Luego en la universidad empieza a conocer a distintas personas, Jaime Sí. Guzmán entre Sí, ellas, no, pero Andrés sus Plato, movimientos, lo que que fue él su socio. hacía, la vida de lujo, los dineros, no estar No, bancarizado. mira, eh, la vida de lujo no ¿Cómo era tan define de usted lujo. O sea, esa? él quería estar en un estatus que no le correspondía o no era su estatus probablemente natural. Hablábamos de todas estas bicicletas económicas que hacía. O sea, hay mucha gente rica que tiene yates, que tiene aviones, que anda y que se da una vida de grandes gastos, pero sin hacer bicicletas. O sea, si tú tienes que hacer bicicletas para hacer eso, es que no facturas tanto, que Sí, facturas de otra manera. Era una persona famosamente encantadora, con muchas habilidades sociales, y que le gustaba bien, estar en este mundo de los bordes del poder y de las gestiones secretas, sí, reservadas. Esa era más su especialidad, perfecto. pero no te diría que haya sido como el abogado típico que atendía a las grandes empresas y Ok, que todos lo llamaban cuando había un problema. No, yo creo que había gente que pensaba que él tenía cierta llegada, que tenía cierta influencia, y había mucha otra gente que pensaba que no tenía y que vendía humo. sí, Te diría que era más la gente que no le creía que la gente que le creía. Entonces, yo perfecto. pondría más el ojo en esa gente que, curiosamente, por alguna razón, le creía a sus encantos, sus palabras, y que pensaba, y bueno, y que pagaba por esas atenciones. Pero como te Perfecto, digo, Francisco. no era un abogado, no era no era la persona que movía los hilos de Chile. Si los hubiera movido, no estaría en la situación que está en este momento. Francisco Leturia, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena tarde. A ti, gracias a Dios. Chao.